buenos días a todos. Sean bienvenidos. Es un gozo increíble estar nuevamente reunidos en este lugar para adorar a nuestro Señor. Damos gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Nos gozamos en el Señor de que usted esté con nosotros en esta mañana y me da mucho gusto ver que hay algunos hermanos que están de regreso, que ha sido un tiempo que no veíamos, así que sean bienvenidos. Y damos gracias a Dios porque ustedes están de vuelta con nosotros y estamos felices de que sea así, ¿verdad? Amados, la razón por la que estoy aquí es porque me toca exponer la Escritura. Así que yo te invito a que abras tu Biblia en Romanos capítulo 9, verso 31 en adelante. Romanos capítulo 9, verso 31 en adelante. Por favor, abra ahí su Biblia. Romanos capítulo 8. Ya me pasó el capítulo ya. Es que ya tengo que llegar al 9. Ya quiero llegar al 9. Se ve que estoy emocionado con Romanos. Romanos capítulo 8. Y hoy vamos a ver los versos 31 al 34. Aunque en realidad el pasaje va hasta el verso 39. Y habla sobre la seguridad en Cristo. Estamos seguros en Cristo. Ese es el título de este mensaje, que nos va a tomar, creo yo, aproximadamente 2 semanas, algo así. No estoy todavía del todo seguro. Romanos capítulo 8, versos 31 al 34. Abre tu Biblia, por favor. Si tienes su Biblia abierta ahí, le voy a pedir, por favor, que usted se ponga una vez más en pie. Vamos a leer juntos la Escritura, esos versos del 31 al 34. Vamos a leer así la palabra de Dios. Dice así la Escritura: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Les invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por esta palabra en la cual tú nos das seguridad de lo que tú has hecho, de tu obra redentora en Cristo. Gracias porque esa obra es perfecta. Y Señor, tu palabra nos dice que la obra que tú comienzas, tú la perfeccionas. Y es en esa palabra que está basada nuestra seguridad eterna. Y es en esa obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario que está basada nuestra seguridad eterna. Y te damos gracias por todo lo que tú has hecho a nuestro favor. Y en esta hora, Señor, queremos darte la gloria y queremos recibir de parte tuya consejo y dirección a través de tu palabra. Y pedimos que a través de ella tú nos hables y tú nos transformes a la imagen de tu amado Hijo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias. Uno de mis himnos favoritos es Alcancé salvación. No sé cuántos lo conocen. Alcancé salvación. La primera estrofa de este himno dice así: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré: alcancé salvación. Esa es la seguridad que Pablo quiere que todos los creyentes tengamos. Que podamos decir: mi suerte cualquiera que sea, diré: alcancé salvación. Y en estos versos que vamos a ver el día de hoy, en Romanos 8, 31 al 34, el apóstol Pablo nos da 2 razones adicionales que garantizan la seguridad eterna del cristiano. 2 razones que garantizan la seguridad eterna
del cristiano. Ahora, ¿cuáles son esas razones? En estos versos Pablo nos enseña que en Cristo estamos eternamente seguros porque no hay condenación y porque no hay separación. No hay condenación y no hay separación. Y el día de hoy solamente vamos a ver el hecho de que no hay condenación. Como dije, están los versos 31 al 34. Esa es la primera razón que garantiza la seguridad eterna del cristiano. La primera razón que garantiza la seguridad eterna del cristiano es la imposibilidad de que un creyente genuino, de que un cristiano sea condenado. Y esto se debe a dos razones. Se debe a lo que hizo el Padre y a lo que hizo el Hijo. Se debe a que el Padre nos justificó y se debe a que el Hijo nos redimió. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, que el Padre nos justificó, versos 31 al 33. Y después vamos a ver que el Hijo nos redimió en el verso 34. Vamos a empezar con la primera parte, la obra del Padre, lo que hizo el Padre por nosotros, ¿verdad? Verso 31 comienza con una pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? ¿Qué es esto de lo que Pablo está hablando aquí? Pablo se está refiriendo a todo lo que él nos ha venido hablando referente a la salvación desde el capítulo 1, verso 18 hasta aquí. Bien, todo lo que él ha venido enseñándonos en los capítulos precedentes. Y como vimos en los versos 28 al 30, Pablo expuso los fundamentos doctrinales que garantizan la salvación o la perseverancia de los santos. Y ahora, como lo ha hecho en otras ocasiones en esta epístola, el apóstol Pablo comienza a hacer una serie de preguntas retóricas con posibles objeciones a sus enseñanzas. O sea, lo que vemos aquí son las posibles preguntas que puede hacer una persona que está en contra de estas doctrinas. Quizás, y algunos expositores creen que cuando Pablo escribió este pasaje, utilizó un himno o algún tipo de declaración confesional antigua. Pero lo más seguro es que estas sean las palabras que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, utilizó para fundamentar su explicación. Una pregunta que yo creo que todos los creyentes nos hemos hecho en algún momento es: ¿puedo yo perder mi salvación? ¿Puede un cristiano genuino perder su salvación? Quizás usted se ha hecho esa pregunta, ¿verdad? Y estoy seguro que la mayoría de ustedes ha escuchado predicadores decir que la doctrina de la seguridad eterna es muy peligrosa. Incluso algunos llegan a decir que es una doctrina satánica o falaz. Hay personas que enseñan que la salvación se pierde. Sin embargo, el apóstol Pablo lo que está haciendo en estos versos es precisamente rebatiendo esa idea, rebatiendo esos argumentos. Pablo está asegurando que nada ni nadie puede frustrar la seguridad eterna del cristiano. Si usted está en Cristo, usted está eternamente seguro. Ese es el mensaje de estos versos. Y el apóstol afirma: si Dios es por nosotros. ¿Lo ve ahí? Verso 31. Fíjense, Pablo no está diciendo si Dios estuviera por nosotros. Ese sí no es una posibilidad. ¿Comprende eso? A veces decimos, si yo fuera. Y lo está diciendo como que es algo que es posible, que sí o posible que no. Pero Pablo no está usando ese sí aquí en esa condición. No es condicional.
No, no, no. Lo que él está diciendo es, debido a que Dios está por nosotros. Y ya él ha declarado eso en los versos 28 al 30. Él dijo que la salvación es el propósito eterno de Dios. El Padre nos escogió, el Padre nos predestinó, Él nos llamó, Él nos justificó y Él nos va a glorificar. ¿Sí o no? Amén. La salvación de los cristianos es el propósito eterno de Dios. Eso fue lo que vimos en los versos 28 al 30 y también en otros pasajes que lo enseñan como Efesios 1, 3 al 14 y muchos más. Y lo que Pablo está diciendo aquí, amado hermano, es que si este es el propósito de Dios y debido a que no hay nadie que sea como Dios, nadie que esté por encima de Dios, nadie que sea más poderoso que Dios, porque Dios es el creador y es el soberano. ¿Sí o no? Y la Biblia dice que Dios nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte en Cristo. Ya eso lo vimos en capítulos anteriores en Romanos, ¿verdad? Y que el día que Él nos regeneró, el día que Él nos hizo nacer de nuevo y que nosotros recibimos a Cristo por la fe, dice que ese día usted fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de Satanás al reino de Dios. Y que ese día usted fue sellado con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo ahora habita en usted. Usted es el templo del Espíritu. Y que Dios ese día lo adoptó a usted como su hijo. Lo recibió en su familia con todos los beneficios que tiene Cristo, el Hijo unigénito de Dios, el único hijo que Dios tiene realmente. Sin embargo, usted fue adoptado en la familia y recibió todos los beneficios que tiene Cristo. Bien. Y Dios nos está conformando precisamente a la imagen de Cristo. Es por eso que vimos en el verso 30 que dice que podemos estar seguros que Dios nos va a glorificar con Cristo. Ahora, yo no sé, cuando yo escucho estas palabras de Pablo aquí, me recuerdan las palabras de Jesús en otro pasaje. Me recuerda lo dicho por Jesús en Juan capítulo 10, versos 27 al 30. Jesús dijo de estas palabras: mis ovejas oyen mi voz. Y después, ¿qué dice? Y yo las conozco. Recuerde, usted es salvo porque usted ha sido conocido por Dios. Dios lo conoció desde antes de la fundación del mundo. Él lo escogió. Dice, y me siguen. Y nota lo que dice en el verso 28. Y yo les doy vida condicional. Oh, ok, vida eterna. ¿Saben que algo que es eterno es algo que no se puede perder? Porque si se pudiera perder, no es eterno. Entonces, si la salvación es vida eterna y usted dice que se puede perder, entonces tiene que cambiar. No puede decir que es vida eterna. Tiene que decir que es vida condicional. Pero Jesús no dijo eso. Dice, yo les doy vida eterna. ¿Ok? Y eso significa que lo que Él da no se puede perder. ¿Entendió eso? Dice, y no, fíjense lo que dice después, y no perecerán ¿cuándo? ¿Qué significa? Que nunca un creyente genuino se puede perder. No hay una oveja que haya ido al infierno. No hay una sola oveja de Cristo que haya ido al infierno. ¿Entiende eso? Jesús nunca ha perdido una sola de sus ovejas. ¿Ok? Nota lo que dice después, y quiero subrayar eso. Dice, ni nadie las arrebatará de dónde. Usted está en las manos de Cristo. Y dice Jesús, nadie puede arrebatarme una de mis ovejas. Nadie. ¿Ok? Verso 29. Mi Padre que me las dio. Recuerde, la salvación es el propósito de Dios. ¿Sí o no? La Biblia dice en Efesios 1, 3 en adelante, que el Padre nos escogió y nos predestinó, Cristo nos redimió y el Espíritu Santo aplicó la salvación. Es una obra de Dios, de la Trinidad. Dios está orando en su beneficio. Ese es su propósito eterno, salvarlo a usted. ¿Comprende eso? Y es por eso que cada uno de los creyentes es un regalo de amor que el Padre le da al Hijo.
La iglesia es conocida como la esposa del Cordero. ¿Entiende eso? Así que usted es un regalo de amor que el Padre le dio al Hijo. Mi Padre que me las dio es mayor que quién. ¡Wow! ¿Y eso incluye a quién? A todos. ¿Eso incluye a quién? ¿A Satanás? A todo el mundo. Mayor que todos. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo es mayor que todos. Y note lo que dice después. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mí. O sea, usted está en las manos del Padre y en las manos del Hijo. ¿Entiende eso? Yo y el Padre, uno somos. Mi pregunta para ti es, ¿quién podría arrebatar una oveja de las manos de Dios? ¿Quién? ¿Sabe? He escuchado a algunos predicadores decir que la oveja puede saltar de la mano de Dios. Pero Jesús está diciendo aquí que nadie puede arrebatarle una oveja de la mano a él o al Padre. Y eso incluye a quién? A la oveja. ¿Sabe que las ovejas son los animales más tontos que existen? Si se dejaran solos, se morirían. Es por eso que necesitan un pastor. ¿Ok? Y es por eso que el pastor está velando eternamente por ella. Si la salvación dependiera de ti y de mí, amado hermano, estuviéramos perdidos ya. Es porque Dios nos sostiene en su mano que nosotros estamos eternamente seguros. ¿Ok? Quiero compartirte las palabras del doctor Charles Hodge. Para mí fueron muy impactantes. Y desgraciadamente mucha gente no entiende esto. Dice, se ha objetado que si Pablo hubiera querido enseñar estas doctrinas, habría dicho que la apostasía y el pecado, apostatar es abandonar la fe genuina. ¿Ok? Dice, la apostasía y el pecado no pueden interferir con la salvación de los creyentes. O sea, lo que está diciendo aquí es que hay gente que dice que algunas personas pueden apostatar de la fe y que el pecado también puede ser. Esas son dos causas que pueden hacer que un cristiano pierda su salvación eterna. Pero ¿qué es la salvación? Pregunta Hodge, sino la liberación de la culpa y del poder del pecado. Por lo tanto, el mismo propósito y promesa de la salvación incluye el hecho de que sus participantes serán preservados de la apostasía y la condenación por el pecado. Este es el objetivo y la esencia de la salvación. Entonces, hacer que Pablo discuta que Dios nos salvará si no cometemos apostasía, es hacerle decir que se salvarán los que no se pierden. ¿Entendió eso? Lo que está diciendo que la salvación incluye el hecho de que Dios nunca va a permitir que tú puedas interrumpir ese proceso. Nunca tú podrías hacer que Dios fracase en un plan, en un propósito. Porque el soberano es Dios, no eres tú. ¿Ok? Y lo que Pablo está diciendo aquí es que debido a que Dios está por nosotros, fíjense la pregunta que le hace después. Si Dios está por ti, ¿quién contra nosotros? Ahora, esto no significa que los cristianos no tengamos enemigos. Usted y yo sabemos que la Biblia nos enseña que tenemos tres grandes enemigos, ¿sí o no? La Biblia nos enseña que tenemos el mundo, la carne y Satanás. ¿Cierto? El mundo es nuestro enemigo porque el cristiano se opone a todas las enseñanzas falsas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Las filosofías, las falsas religiones, el humanismo, la falsa ciencia que dice que Dios no existe. Nuestra carne también se nos opone porque aún nuestra carne no ha sido redimida y en ella permanece la influencia funesta del pecado. Y finalmente, Satanás y sus demonios
también actúan y se oponen activamente a nuestra salvación. Eso es lo que vemos en Efesios 6, 11 al 13. Dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes de maldad de las regiones celestes. Bien. Y la Biblia también dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero la pregunta, amado hermano, es: ¿podría alguno de estos enemigos hacer que perdiéramos nuestra salvación? ¿Podría el mundo, podría la carne, podrían Satanás y su demonio hacer que usted y yo perdiéramos la salvación? Lo que Pablo está diciendo es: ¿quién podría oponérsenos con éxito si Dios está de nuestro lado? Como afirma el doctor John MacArthur, la obvia implicación es que si cualquier persona estuviera en capacidad de robar nuestra salvación, entonces tendría que ser más grande que Dios mismo, porque Él es tanto el dador como el sustentador de la salvación. En efecto, Pablo está preguntando a los cristianos: ¿quién, dentro de los límites de lo concebible, podría abolir nuestra condición actual de ninguna condenación? ¿Acaso existe alguien más fuerte que Dios, el creador de todas las cosas y de todas las personas que existen? ¿Quién podría oponerse a Dios? ¿Quién puede resistir su voluntad? ¿Quién puede impedir que un propósito de Dios se cumpla? ¿Quién? Lo que Pablo está enfatizando aquí, amado hermano, es que la salvación final de todos aquellos que están en Cristo está garantizada por Dios, y que nada ni nadie podrá oponérsenos con éxito. ¿Entiende eso? Ahora, ¿en qué descansa nuestra seguridad? ¿Cuál es la garantía de que nosotros tenemos a Dios de nuestro lado y que nada ni nadie nos derrotará? ¿Qué garantías tenemos de esto? ¿Cómo podemos estar seguros? Esa es una muy buena pregunta, ¿cierto? Pablo la responde, verso 32. Fíjense lo que dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que ¿qué hizo? Lo entregó por todos nosotros. Note la pregunta que hace después: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sabe? El apóstol está haciendo aquí una alusión al Antiguo Testamento. Está haciendo una alusión al Antiguo Testamento. El pasaje cuando Dios probó la fe de Abraham. No sé cuántos de ustedes lo han leído en Génesis 22, 1 al 19. ¿Ok? Génesis 22, 1 al 19. Dios le dijo a Abraham en Génesis 22, verso 2, la segunda parte del verso: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, Dios le está pidiendo a Abraham, ¿qué cosa? Que vaya y sacrifique a su hijo. ¿Sabe que Abraham había estado esperando 20 años por ese hijo? ¿Okay? Abraham demostró su fe y su obediencia al estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Isaac demostró su fe y su obediencia al someterse a la voluntad del Padre y servir como ofrenda para el sacrificio. La voluntad de Abraham de sacrificar a su hijo tipificaba y ejemplificaba la voluntad del Padre de sacrificar a su hijo. Y la voluntad de Isaac de ser sacrificado tipificaba y presagiaba la voluntad de Cristo de ir a la cruz por ti y por mí. Abraham y Isaac son un tipo del Padre y del Hijo. Isaac era un tipo de Cristo.
Sin embargo, cuando leemos el relato completo en Génesis, vemos que Dios intervino para salvar a Isaac. Vemos en Génesis 22, 12 al 13 dice, y dijo Dios, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Ahora, lo increíble de esta historia, amado hermano, lo que es incomprensible para usted y para mí y para cualquier persona, es que aunque Abraham fue obediente a Dios hasta el punto de levantar el cuchillo para sacrificar a su hijo, para matarlo, y no lo perdonó. Abraham iba a sacrificar a su hijo. Él iba a hacerlo. Sin embargo, Dios intervino y le perdonó la vida a Isaac. Lo increíble, amado hermano, es que sin embargo, Dios no libró a su propio Hijo de la muerte. No libró a Cristo de la muerte. Cristo murió en la cruz como nuestro sustituto. Segunda a los Corintios 5:21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo fue el Cordero que fue inmolado en sustitución suya y mía. Y a diferencia de Isaac, que Dios lo perdonó, a su hijo, a su amado hijo, a su único hijo, Él no lo perdonó, porque Él tenía el propósito de redimirte a ti y de redimirme a mí. Y la única manera de hacerlo que Dios determinó fue a través del sacrificio de Cristo. Y lo que Pablo está enseñándonos aquí es exponiéndonos la idea crucial de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo se debió a la iniciativa del Padre. Fue el Padre el que quiso la muerte del Hijo para nuestro beneficio. Y esto no significa que el Padre le impuso algo al Hijo. El Hijo, igual que Isaac, estuvo dispuesto a venir y dar su vida por nosotros. Él debía ser nuestro sustituto. Jesús murió en tu lugar y en el mío. Y en la muerte de Jesús, cuando Jesús estaba en la cruz, Él estaba cargando el pecado de todos nosotros, de todos aquellos que creeríamos en Él. ¿Entiendes eso? Esa es otra alusión que hace este texto, Isaías 53, 6, 4, 6, 12, donde dice que el Padre se complació en sacrificar a Cristo. Y el punto que quiero que usted vea es que la promesa que Dios le dio a Abraham, recuerda en Génesis 12, 3, Dios le dijo a Abraham que en él serían ¿qué cosa? Benditas todas las familias de la tierra. Ahora, ¿cómo se cumplirá esa promesa? Esa promesa se cumpliría a través de la muerte sacrificial de Cristo. Ese es lo increíble de todo esto. Y lo que Pablo está haciendo aquí es dando un argumento que va de mayor a menor. Como dijo el doctor Boyce, de Montgomery Boyce, Pablo nos desafía a mirar a la cruz y razonar de la siguiente manera. Si Dios hizo eso por nosotros, enviando a su propio Hijo, Jesús, a morir en nuestro lugar, ¿hay algo que podamos imaginar que Él nos daría? Lo voy a decir ahora con mis palabras. Lo voy a decir con mis palabras.
Su punto es que si el Padre ha hecho lo más grande y estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo para salvarnos, la pregunta es cuántos de ustedes estarían dispuestos a sacrificar su propio Hijo para salvar a otra persona. ¿Cuántos? Levanten su mano. Nadie, ¿verdad? Si Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su amado Hijo, a su Hijo único, a su propio Hijo para salvarnos, cuando aún usted y yo éramos sus enemigos y vivíamos en pecado y en rebeldía, entonces eso garantiza que ahora que ya Él nos reconcilió consigo mismo en Cristo, que ya perdonó nuestros pecados, que ya nos adoptó en su familia y que ya somos hijos de Dios, que Dios nos guardará hasta el final. Si no, pregúntese esto: ¿acaso haría Dios más por un enemigo que por un hijo? ¿Harías tú algo mayor por un enemigo tuyo que por un hijo tuyo? Lo que Dios ha hecho es lo que garantiza lo que Dios hará. Si Dios te ha regalado la salvación que fue comprada con la sangre preciosa de su Hijo, es lo que dice Primera de Pedro 1:18, ¿acaso Él no estará dispuesto a sostenerte hasta el fin? ¿Sabe? Eso sería decir como que usted fue un joyero y el joyero le regaló un anillo que cuesta $100 millones y después usted le pidió el estuche y le diga: no, el estuche no. ¿Qué sentido tiene? Lo que Pablo está tratando de enfatizar en tu mente y en mi mente es que tú y yo podemos decir: alcancé salvación. Si estoy en Cristo, mi salvación es segura. ¿Entiendes eso? Verso 33, el apóstol Pablo hace otra pregunta. ¿Quién acusará a quiénes? A los escogidos de Dios. Fíjense, las preguntas que hace Pablo ahora aquí son de naturaleza legal o forense. Pablo, como si estuviera ante un tribunal, pregunta si alguien podría acusar exitosamente a un escogido de Dios y de esa manera causar su condenación eterna. La pregunta de Pablo aquí es un desafío. Pablo está tan confiado que hace esta pregunta y él está seguro de que no puede aparecer nadie, ningún acusador contra los elegidos de Dios. Es lo que está haciendo. Es casi una burla. ¿Ok? Si usted lee la Escritura, usted sabe que nuestro principal acusador, ¿quién es? Sobre él se nos dice en Apocalipsis 12, verso 10, la segunda parte dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? O sea, todo el tiempo. ¿Bien? Y vemos a Satanás en acción, por ejemplo, en Zacarías capítulo 3, verso 1 dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? ¿Saben? En la Biblia vemos a Satanás en muchas ocasiones acusando a los creyentes. Por ejemplo, en el libro de Job se nos dice que Satanás acusó a Job de adorar a Dios porque Dios le había guardado, le había bendecido y le había dado todos los bienes que él tenía. Pero si Dios retiraba todas esas bendiciones, Job iba a maldecir el nombre de Dios. ¿Ok? El punto que quiero que entiendas es que si tú eres cristiano, Satanás te está acusando ante Dios noche y día. ¿Entiendes eso? Y déjame decirte, sus acusaciones son válidas porque están basadas en el pecado y la corrupción que aún hay en el creyente. ¿Sabes? Satanás está diciendo: ¿viste lo que hizo? ¿Viste lo que hizo? Ese acto es vergonzoso
Es indigno de un cristiano. Está actuando como un impío, está actuando como un no creyente. ¿Cómo alguien puede hacer eso y decir que es cristiano? No sé cuántos de ustedes han leído la historia de Martín Lutero, el testimonio de Martín Lutero. Pero si usted lee su testimonio se va a dar cuenta que Martín Lutero creyó en varios momentos de su vida que él era el objetivo personal de los ataques de Satanás. En ocasiones, Martín Lutero atestiguó de que él sentía la voz del diablo acusándolo para desmotivarlo y para hundirlo en la incredulidad. Y quizás tú también has escuchado en algún momento esa voz. Pero Lutero dio un consejo, nos dio un consejo a todos nosotros. Él dijo, cuando el diablo arroja nuestros pecados sobre nosotros y declara que merecemos la muerte y el infierno, debemos hablar así. Admito que merezco la muerte y el infierno. ¿Y qué? ¿Significa esto que voy a ser sentenciado a la condenación eterna? De ninguna manera. Porque yo conozco a aquel que sufrió e hizo satisfacción de la ira de Dios en mi nombre. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y donde Él esté, allí estaré yo también. El punto, amado hermano, es que las acusaciones de Satanás y sus huestes serán rechazadas en la corte celestial. ¿Por qué? Dice Pablo, Dios es el que justifica. ¿Lo veis? Dios es el que justifica. O sea, el juez está declarando justos a los acusados, exonerados. ¿Entendió eso? Y cuando un juez te declara libre, exonerado, ¿quién te puede acusar? Recuerden que vimos que ya Pablo había dicho que el juez, que es Dios, nos escogió, nos predestinó, nos llamó y nos justificó. ¿Recuerda eso? Versos 29 y 30. En base a nuestra fe en Cristo, Romanos 3:24 y Romanos 5:1. Y como resultado de esa justificación, como el hecho de que Dios ya nos declaró justo, todas las acusaciones de Satanás en su contra y en la mía serán descartadas en el día del juicio. ¿Me escuchó? Como dice Thomas Schneider, dado que Dios es por nosotros y Él mostró esta defensa al darnos a su Hijo, se deduce que no se presentará ninguna acusación condenatoria con éxito en el día del juicio, versos 33 y 34, porque Dios ha actuado como nuestro vindicador a través de la muerte y resurrección de su Hijo y no como nuestro fiscal. Amados, así que nadie puede acusarnos, porque además de que usted ha sido justificado por el Padre, ya ha sido declarado justo, ya ha sido declarado perdonado en Cristo, dice la Escritura que eso se debe a que hemos sido redimidos por el Hijo. Y es lo que vamos a ver ahora, verso 34. Redimidos por el Hijo. ¿Quién es el que condenará? O sea, Pablo sigue lanzando un desafío aquí. ¿Por qué? Porque él está absolutamente convencido de que nada ni nadie puede condenar a aquellos que están en Cristo Jesús. Y él fundamenta esa confianza en 4 razones. 4 razones. Verso 34, dice el apóstol Pablo, Cristo es el que ¿qué? El que murió. Más aún, el que también, el que además está, ¿dónde? El que también intercede por nosotros. ¿Ve ahí? O sea, Pablo basa su confianza en la muerte de Cristo, en su resurrección, en su exaltación y en su intercesión. Bien.
Vamos a ver primero la muerte de Cristo. Recuerda que dijimos que la muerte de Cristo fue sustitutiva. ¿Qué significa? Él murió en nuestro lugar. Tú y yo merecíamos la condenación eterna. La Biblia dice en Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Toda persona que ha nacido en este mundo, dice en Romanos 3:23, es pecador. Y estábamos destituidos de la presencia de Dios y merecíamos la condenación eterna. Dice que Isaías, todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dice, mas Jehová, el Padre, cargó en su Hijo, Cristo, el pecado de nosotros. Así que Cristo vino a morir. Su muerte fue sustitutiva y fue expiatoria y fue redentora. ¿Qué significa? Él tomó todo el castigo que debía caer sobre ti y sobre mí, sobre todos aquellos que iban a creer en Él. Él lo llevó sobre sí. Es por esa razón que cuando usted recibe la salvación que Dios nos ofrece en Cristo, cuando usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, todos sus pecados pasados, presentes y por venir son perdonados en Cristo. Él tomó sobre sí la pena total de nuestros pecados y Él llevó sobre sí la condena que merecíamos. Y por esa razón usted y yo hemos sido exonerados para siempre, hemos sido declarados justos ante Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz con Dios. No porque tú eres justo, sino porque Dios te acredita a ti la justicia de Cristo. El justo. La justicia perfecta de Cristo. Y es por eso que ahora podemos decir que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. ¿Por qué? Porque toda la condenación Cristo ya la llevó. Cristo ya la cargó por nosotros. Y si tú estás en Cristo, estás seguro. Estás como Noé cuando estaba en el arca. Estás seguro. ¿Entiendes eso? En segundo lugar, la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo evidencia que su sacrificio fue aceptado y que en Él somos perdonados. Cuando Dios levantó a Jesús de entre los muertos, Él demostró que su Hijo había ofrecido la plena satisfacción por el pecado que exige la ley y que su justicia estaba plenamente satisfecha. O sea, Dios no podía declarar justo a un impío y simplemente olvidarlo de sus pecados. Alguien tenía que pagar. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Tenía que haber un derramamiento de sangre. Y ese derramamiento de sangre fue el que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Entiende eso? Y cuando usted recibe la salvación que Dios nos ofrece en Cristo por la fe, esa sangre le es aplicada a usted como mismo se fue aplicada la sangre en la casa de los hebreos en Egipto, y el ángel de la muerte pasó y ninguno fue tocado porque estaba cubierto por la sangre del Cordero. ¿Entiende el punto? Y cuando Cristo resucitó, el Padre estaba diciendo: mi justicia está satisfecha, mi ira fue satisfecha. Tercero, Cristo fue exaltado. Cristo no quedó en la tumba. Cristo no quedó en la cruz. Es por eso que no tenemos un crucifijo con un Cristo en nuestro cuello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo no quedó en la cruz, ni quedó en la tumba, sino que Cristo fue exaltado al dominio universal. Bien. Todo el poder en el cielo y en la tierra le fue dado a Cristo, el Hijo de Dios exaltado. Eso está en Mateo 28:18. Y usted, si es una de sus ovejas, dice la Escritura que usted está en sus poderosas manos. ¿Entendió eso? Y ya Jesús dejó claro que nadie puede arrebatarle algo de la mano a él. ¿Sí o no? Juan 10:27-30. Y lo último, el cuarto y último, es que Jesús intercede por nosotros. ¿Sí o no?
Primera de Juan 2:1 dice, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué está diciendo? ¿Sabes? Cristo está defendiendo tu causa ante el Padre. Día y noche. ¿Entendiste eso? Día y noche. Y es esa defensa la que asegura tu perdón y mi perdón. Es esa defensa la que asegura el suministro continuo de la gracia divina, del favor divino. Porque Cristo está diciendo, sí, Él falló, pero yo tomé su lugar y yo pagué el precio de su condena. Él está cubierto por mi sangre. Déjame decirte algo. Y con esto voy a terminar. La Biblia dice que Jesús nunca ha perdido un caso. Nunca ha perdido una oveja. Juan 17:12, Jesús dijo, y ninguno se perdió de las ovejas, excepto el hijo de perdición, Judas, que nunca fue creyente. ¿Por qué? Porque mientras estaba con ellos, yo los guardé. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están guardándote. Te están guardando. La salvación tuya y mía es su obra, no la nuestra. ¿Entiendes eso? Es por eso que usted y yo podemos afirmar de que en Cristo estamos seguros. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es perfecta. Gracias porque tu palabra es clara. Gracias porque en ella tú nos revelas, Señor, la verdad. Verdad que nuestra mente finita no puede entender. Señor, te pedimos que tú traigas esta palabra y la apliques a nuestros corazones. De tal manera, Señor, que si hay algún creyente genuino que duda de su salvación, pueda tener esa seguridad que debemos tener todos los creyentes al decir, en Cristo alcancé salvación. Señor, permite que esa sea una realidad en cada uno de tus hijos, Señor. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén.